Hoy se supo de una nueva situación en torno al COVID-19 en China y particularmente en Shanghái, con una nueva situación, un nuevo brote, y tenemos para eso a Raúl Sor para que nos cuente un poquitito qué de especial tiene esta situación con otras advertencias que se han hecho antes con las distintas variantes que han habido, Raúl. Hola, Fernando. Bueno, hay que partir diciendo que Shanghái tiene 26 millones de habitantes, es decir, es un país, y que allí haya un brote, que es de Omicron, digamos, la versión menos letal, pero la más contagiosa, es un quebradero de cabeza para las autoridades chinas que adoptaron una política que ha sido muy discutida internacionalmente, que es cero COVID. Es decir, no vamos a dar ningún espacio para que la enfermedad prolifere y, por lo tanto, apenas aparece un contagiado, por ejemplo, en un conjunto habitacional, la gran mayoría de los habitantes en Shanghái viven en grandes edificios, en conjuntos habitacionales, bueno, inmediatamente, primero cierran el edificio. Antes cerraban el piso, ahora cierran el edificio y en muchos casos están cerrando todo el complejo, que a veces son 6, 8 y más edificios de 30 pisos, es decir, donde viven miles de personas. Y esta política, que es muy dura para los residentes, bueno, finalmente las autoridades chinas, después del 28 de marzo, cuando ya empezaron a haber signos de que proliferaban los contagios, decidieron cerrar la ciudad con sus 26 millones de habitantes. Y bueno, Shanghái es una de las locomotoras, además de la economía china. Por lo tanto, los costos humanos y económicos son muy significativos. Y además, Shanghái, en general China, tiene una importante población mayor. Y entre los mayores, especialmente entre los mayores de 60 años, incluso, digamos, hasta los 90, ha habido una aversión o un rechazo a las vacunas. En parte porque han habido situaciones poco claras en el pasado, han habido situaciones de contaminación de alimentos. Entonces hay una cierta desconfianza en la población hacia las autoridades y las propuestas de las autoridades en términos sanitarios. Y eso ha llevado a que muchos mayores se hayan omitido la vacunación y que el nivel de vacunación entre ellos sea bajo. Y las muertes que se han detectado hasta ahora, que según las autoridades chinas son muy pocas, pero las puedes contar con los dedos de las dos manos, ha llevado a que se determine esta política de confinamiento, y ya tienen más de un mes de confinamiento 26 millones de personas, es decir, el conjunto de Shanghái no se puede salir, y esto ha provocado todo tipo de dificultades logísticas, como puedes imaginar. Sí, ahora esta situación en una ciudad de esa envergadura, como tú lo has descrito, Raúl, ¿cómo es tradicionalmente la mirada que se tiene a lo que pasa en China para posteriormente, en forma eventual, asumir que podrían darse nuevos brotes en los otros hemisferios, en Europa o en América Latina? Bueno, en cierta medida China viene corriendo detrás. O sea, China había logrado hasta hace muy poco mantener un nivel bajísimo de contagio. Y esto tuvo un efecto negativo en el campo político, y es el siguiente. Las autoridades se comenzaron a pavonear, a vanagloriar de que China sabía cómo enfrentar esta enfermedad, a diferencia de Estados Unidos, con su enorme volumen de contagiados y de muertes, cientos de miles de muertos. Bueno, en China habían logrado contenerlo. Y esto era algo que, por supuesto, el Partido Comunista en su propaganda se enorgullecía. Decía, nosotros sabemos manejar estas crisis. En China hay disciplina,
hay una capacidad de movilización del Estado, tenían sus vacunas, en fin, hay una discusión también en China sobre la efectividad de la misma vacuna que hemos tenido en Chile. También en muchas partes se ha discutido cuán efectiva es la vacuna, pero independiente de lo efectiva o no, es una vacuna que por supuesto ha ayudado mucho a China y también en Chile. Bueno, el hecho es que la baja vacunación llevó, y la confianza en que se podía contener el virus, que no entrara a China, iba a salvarlos de esta situación. Pero ahora que ha entrado, y ha entrado en cantidades importantes, con una detección de alrededor de 20.000 contagios diarios, lo cual para China es nada, es insignificante. Pero desde el punto de vista de una pandemia, en la capacidad de multiplicarse, es un peligro enorme. Y en países como China e India, con enorme población, con tremendos centros urbanos, una vez que les entra una pandemia, se propaga un virus, es muy, muy difícil de contener. De allí el pánico. Y no digo que haya pánico en el sentido de estar alocado, pero las autoridades han decidido tomar la decisión más brutal. Nadie se mueve. 1, 2, 3 momias, todos se quedan donde están. Y pobre del que salga, y ya han habido agresiones. Y claro, la situación en estos enormes conjuntos habitacionales se ha ido poniendo cada vez más tensa y salen a las ventanas, a los balcones, la gente a gritar, es decir, intercambio verdura por pan, tengo aquí una lata de sardina, la cambio por sal, en fin, la gente está haciendo trueque porque están impedidos de salir. Y cuando hay que abastecer, imagínate el problema logístico de abastecer una ciudad de 26 millones de personas. Es decir, cómo distribuye hacia los distintos conjuntos habitacionales los volúmenes enormes que tiene el consumo. Y aunque la gente tuviera algunas despensas, bueno, eso se agota en una semana, en 10 días, y ya han habido cuentos o narraciones sobre hambre, sobre desesperación. Naturalmente, en China, como en todo el mundo, existe angustia por este tema y la gente no se puede movilizar. Tienen a parientes o jóvenes o muy mayores a los que no pueden visitar, están confinados, de manera que esto ha ido generando mucho malestar. Y esto es una amenaza. Si continúa o no se resuelve en un plazo razonable, es una amenaza política. Esto en algún momento van a haber desbordes. Y ya han habido protestas moderadas, pero protestas. Han habido gente que se asoma a sus balcones a protestar. Han habido incluso algunos que han salido a la calle, cosa que es muy inusual en China. Y bueno, esto todavía está en una noticia en pleno desarrollo, como se suele decir. Ahora, Raúl, tú hablaste ahí del tema del abastecimiento en términos de alimentos. Yo parto por creer que en los países cuando se toman decisiones de este tipo, la variable, como si es que voy a cerrar todo, la gente sigue consumiendo alimentos o haciendo las cosas básicas que tiene que hacer, debe ser algo que de alguna manera esté pensado. ¿Cuál es la forma en que, por ejemplo, tal cual como tú lo describiste, en Shanghái, en esos tremendos edificios gigantescos, si es que tú no puedes salir de tu casa, bueno, ¿cómo te llega la comida? Seguro que las autoridades pensaron en esto. Pero imagínate el desafío que es abastecer, llevar a sus hogares, a sus sitios a las viviendas de 26 millones de personas los insumos. Y esa ha sido la gran dificultad, que ha funcionado en muchos lugares, la mayoría sin duda, pero siempre quedan islotes, quedan situaciones en que incluso no hay un sistema preparado para una distribución masiva de ese volumen que ya durante un mes. De manera que esto es un pleito para cualquier país. Hubiese sido una enorme dificultad enfrentar un desafío de esa naturaleza.
Sí, ¿se ha dicho algo al respecto en otras partes que eventualmente puedan tener un brote similar? ¿O esto solamente ha pasado en Shanghái? No, no, tienen varias ciudades que han estado sometidas en distintos momentos, además, algunas en el pasado, y hay algunas otras donde han habido brotes, pero han sido más pequeños que en Shanghái, y por supuesto el desafío es proporcional a la cantidad de población. Es decir, Shanghái es uno de los principales centros urbanos de China, de manera que allí es más difícil operar, o el volumen de la operación es muchísimo mayor. Pero hay otras ciudades menores en que también se han detectado algunos brotes. Bueno, vamos a estar atentos a lo que pasa ahí y sobre todo si es que acaso algo de esto salta para otras partes también, porque tú sabes que me imagino que cuando se cierra algo, se cierran las fronteras también, ¿no? Así es, así es. Hoy día China está prácticamente sellada. Bueno, muchas gracias Raúl, estamos atentos. Que te vaya muy bien. Igual, chao.